Evangelio de hoy martes 18 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículo 1 al 12. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros. Pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí. Porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje del Evangelio según San Mateo, Jesús lanza una advertencia clara y contundente contra la hipocresía religiosa. Se dirige a la multitud y a sus discípulos para señalar la actitud de los escribas y fariseos, quienes enseñaban la ley de Moisés pero no la vivían con coherencia. Jesús no cuestiona la enseñanza de la ley, sino la manera en que estos líderes espirituales la aplicaban, y la imponían a los demás sin cumplirla a ellos mismos. Es una llamada a la autenticidad. A vivir conforme a lo que predicamos y no solo a repetir palabras vacías. El mensaje de Jesús sigue siendo actual en nuestros días. En muchas ocasiones, podemos vernos reflejados en los fariseos. Cuando exigimos de los demás lo que nosotros mismos no estamos dispuestos a hacer. Nos resulta más fácil señalar los errores ajenos que reconocer nuestras propias debilidades. Pero el verdadero discípulo de Cristo no solo escucha la palabra de Dios, sino que la pone en práctica en su vida cotidiana. Es un llamado a la coherencia y a la humildad. Uno de los mayores peligros que Jesús denuncia es la tendencia a buscar reconocimiento y prestigio en la vida religiosa. Los fariseos buscaban los primeros puestos en las sinagogas. Querían ser saludados con respeto y recibir títulos honoríficos. Esto nos recuerda lo fácil que es caer en la tentación de hacer las cosas por apariencia, para que los demás nos admiren, en lugar de hacerlas por amor a Dios y al prójimo. La vanidad es un obstáculo para la vida espiritual, y puede alejarnos del verdadero sentido del servicio. Jesús nos enseña que la grandeza en el reino de Dios no se mide por los títulos ni por la autoridad humana, sino por la capacidad de servir. En un mundo donde el poder y el prestigio son sinónimos de éxito, Jesús nos muestra un camino totalmente opuesto. El que quiera ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Esta enseñanza nos desafía a revisar nuestra manera de entender el liderazgo y a preguntarnos si realmente estamos dispuestos a seguir el ejemplo de Cristo. El orgullo espiritual es una de las trampas más peligrosas para quienes siguen a Dios. Cuando creemos que somos mejores que los demás por nuestro conocimiento de la fe o por nuestras prácticas religiosas, nos alejamos del verdadero mensaje de Cristo. La humildad es la clave para crecer en santidad, porque nos permite reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y que sin él nada podemos hacer.
Jesús nos invita a mirar más allá de las apariencias y a examinar la intención de nuestro corazón. ¿Hacemos el bien por amor a Dios o para recibir el aplauso de los demás? ¿Servimos desinteresadamente o buscamos que nos reconozcan por nuestros actos? Estas preguntas son esenciales para discernir si realmente estamos viviendo el Evangelio, o si hemos caído en una religiosidad superficial y vacía. En muchas ocasiones, podemos sentirnos tentados a vivir la fe como una serie de normas externas sin una verdadera conversión interior. Cumplimos con ciertos preceptos, asistimos a los actos religiosos, pero nuestro corazón permanece lejos de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera fe no se trata solo de prácticas externas, sino de una relación profunda y sincera con el Padre, que transforma nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Los fariseos imponían cargas pesadas sobre los demás, pero no movían un dedo para ayudar. Esta actitud refleja una falta de misericordia y compasión. Jesús, en cambio, nos muestra que el verdadero líder es aquel que se pone al servicio de los demás, que ayuda a llevar las cargas del prójimo en lugar de imponerles nuevas exigencias. Nos invita a ser instrumentos de su amor y de su gracia en la vida de los demás. Cuando Jesús dice que no debemos llamar a nadie maestro, padre o guía, no está prohibiendo el uso de estos términos en un sentido humano, sino que nos recuerda que nuestra verdadera autoridad viene de Dios. No debemos poner nuestra confianza absoluta en ninguna persona o institución humana, porque solo Dios es nuestro Padre y nuestro verdadero Maestro. Esta enseñanza nos llama a la humildad y a reconocer nuestra total dependencia de Dios. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar este Evangelio, preguntándonos cómo vivimos nuestra relación con Dios y con los demás. ¿Somos humildes en nuestro trato con los demás? ¿Buscamos servir o ser servidos? Nuestra fe se basa en el amor o en el cumplimiento de normas externas. Estas preguntas nos ayudan a hacer un examen de conciencia y a vivir con mayor autenticidad. Jesús nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad. No se trata de despreciarnos a nosotros mismos, sino de reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. La humildad nos permite recibir con gratitud las bendiciones de Dios y poner nuestros dones al servicio de los demás. Es el camino para crecer en santidad y vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. El orgullo nos lleva a compararnos con los demás y a querer ser superiores. Pero la humildad nos enseña a alegrarnos por el bien ajeno y a reconocer el valor de cada persona. Nos ayuda a vivir en armonía con los demás y a construir relaciones basadas en el respeto y el amor. Solo cuando dejamos de preocuparnos por nuestra imagen y por lo que los demás piensan de nosotros, podemos experimentar la verdadera libertad interior. Jesús nos llama a ser auténticos, a vivir nuestra fe con sinceridad y sin doblez. No quiere seguidores que solo aparenten ser religiosos, sino discípulos que vivan con un amor verdadero y profundo. La autenticidad nos lleva a actuar con coherencia, a que nuestras palabras y acciones reflejen nuestra fe de manera genuina. La conversión no es un evento puntual, sino un proceso continuo. Cada día tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios y de corregir aquello que nos aleja de Él. La humildad es clave en este proceso, porque nos permite reconocer nuestras faltas y pedir la gracia de Dios para cambiar. Jesús nos advierte sobre los peligros de la hipocresía espiritual, pero también nos da la solución, la humildad y el servicio. Cuando ponemos a los demás por delante de nosotros mismos
Y cuando dejamos de buscar reconocimiento, encontramos la verdadera alegría del Evangelio. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestras intenciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Es por amor a Dios o por interés persona? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a purificar nuestras motivaciones y a vivir con un corazón más libre y sincero. Dios no busca seguidores perfectos, sino corazones dispuestos a transformarse. No importa cuánto hayamos fallado en el pasado. Siempre podemos volver a Él con humildad y pedirle que nos ayude a ser mejores. El mundo nos dice que busquemos ser los primeros. Pero Jesús nos dice que los últimos serán los primeros. Nos desafía a cambiar nuestra mentalidad y a vivir según los valores del reino de Dios, donde la grandeza está en el servicio y no en el poder. La Virgen María es un modelo perfecto de humildad y servicio. A pesar de ser elegida para una misión grandiosa, nunca buscó reconocimiento, sino que vivió con un corazón sencillo y entregado a Dios. Que ella nos ayude a seguir su ejemplo y a vivir con auténtica humildad. Pidamos a Dios la gracia de ser humildes y generosos, de vivir sin buscar el aplauso de los demás y de poner nuestro corazón en lo esencial. Que este Evangelio transforme nuestra vida y nos ayude a vivir con autenticidad y amor. Que cada día podamos reflejar más la luz de Cristo en nuestra vida, siendo servidores en lugar de buscar ser servidos. Que nuestro testimonio sea coherente, y que podamos inspirar a otros a vivir con fe sincera y humildad profunda. Que este mensaje del Evangelio nos impulse a seguir a Jesús con un corazón humilde y sincero, buscando siempre servir y amar a los demás sin esperar nada a cambio. Amén. La humildad y el servicio no son valores que el mundo promueva con facilidad. En nuestra sociedad, el éxito se mide por la cantidad de logros personales, la admiración de los demás y la posición social. Sin embargo, Jesús nos enseña que la verdadera grandeza no radica en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de entregar nuestra vida en favor de los demás. Este es un llamado radical, que nos invita a desapegarnos del deseo de aprobación y a vivir con un corazón desprendido, dispuesto a amar sin esperar nada a cambio. Cuando Jesús señala la actitud de los fariseos, no lo hace para humillarlos, sino para abrirles los ojos a la verdad. Ellos estaban atrapados en un sistema de creencias, donde la apariencia era más importante que la esencia. Su religiosidad se basaba en rituales y normas externas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Es un peligro al que todos podemos enfrentarnos, porque es más fácil cumplir con prácticas visibles que transformar nuestra vida desde dentro. Por eso, este Evangelio nos invita a preguntarnos: ¿estamos viviendo la fe de manera auténtica o solo de forma superficial? El servicio a los demás no significa renunciar a nuestra dignidad, ni permitir que los demás nos pisoteen. Ser servidor en el reino de Dios no es sinónimo de debilidad sino de fortaleza interior. Jesús mismo nos mostró que servir requiere un corazón firme y valiente, capaz de amar incluso cuando no es correspondido. Servir implica renunciar a nuestro orgullo, pero también significa actuar con justicia y amor verdadero. Solo cuando entendemos que la grandeza está en el dar y no en el recibir, podemos vivir con plenitud y paz interior. En nuestro día a día, es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia. Pensamos que podemos hacerlo todo por nuestra cuenta, que nuestro esfuerzo y capacidad nos bastan. Sin embargo, Jesús nos enseña que la humildad consiste
En reconocer que dependemos de Dios y que sin Él nada podemos hacer. No se trata de negar nuestras habilidades, sino de recordar que todo lo que tenemos es un regalo. Y que debemos usarlo para el bien de los demás. La verdadera sabiduría está en reconocer nuestra fragilidad. Y confiar plenamente en la gracia de Dios. La hipocresía religiosa es un veneno silencioso, que puede infiltrarse en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Podemos estar convencidos de que somos buenos cristianos, solo porque cumplimos con ciertas normas. Pero si no vivimos el amor en nuestra vida diaria, nuestra fe se vuelve estéril. Jesús nos llama a ser personas de corazón íntegro. Que no solo hablen de amor, sino que lo practiquen en cada una de sus acciones. La coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos es el signo más claro de una vida cristiana auténtica. Este Evangelio también nos invita a revisar nuestras relaciones con los demás. Cómo tratamos a las personas con las que convivimos diariamente. Nos sentimos superiores a otros por nuestra posición, conocimientos o experiencias. Jesús nos advierte contra el deseo de dominio y nos llama a vivir con sencillez, sin buscar imponernos sobre los demás. La verdadera autoridad no se gana con títulos o imposiciones, sino con el testimonio de una vida entregada al servicio. Cuando actuamos con humildad, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y de esta manera, construimos una sociedad más justa y fraterna. El amor verdadero no busca recompensas ni espera ser reconocido. Nos cuesta entender esto, porque en nuestra humanidad siempre queremos algo a cambio. Pero Jesús nos muestra que el amor más puro es aquel que se da sin condiciones, sin esperar aplausos ni gratitud. Cuando servimos con un corazón desprendido, encontramos una alegría mucho más profunda que la que nos puede ofrecer el reconocimiento humano. Es en el dar donde realmente recibimos. Porque experimentamos el gozo de parecernos un poco más a Cristo. La lucha contra el orgullo es un camino de toda la vida. No basta con un solo acto de humildad, sino que debemos ejercitarnos continuamente en el servicio y en la entrega. Es fácil caer en la tentación de querer ser los primeros, de buscar reconocimiento y de desear la aprobación de los demás. Pero Jesús nos invita a una actitud completamente diferente. A elegir los últimos lugares, a no buscar grandeza humana, sino a confiar en que Dios es quien exalta a los humildes en el momento oportuno. María, nuestra Madre, es el mejor ejemplo de humildad y servicio. A pesar de haber sido elegida para la misión más grande de la historia, nunca buscó reconocimiento, sino que vivió en la sencillez y en la entrega total a la voluntad de Dios. Su vida nos muestra que la verdadera grandeza está en el abandono confiado en Dios y en la disponibilidad para servir con amor. Si queremos aprender a vivir este Evangelio, no hay mejor modelo que ella. Que este mensaje de Jesús transforme nuestra manera de vivir y nos ayude a crecer en humildad. Que podamos ser auténticos discípulos, no buscando grandezas humanas, sino poniendo nuestra vida al servicio de Dios y de los demás. Que cada día podamos recordar que la verdadera grandeza está en el amor y que solo a través del servicio podemos encontrar el sentido pleno de nuestra existencia. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.